Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien y que estén iniciando con todas las ganas y con todo el éxito este día. Mi nombre es Obed Ortiz y trabajo en Accentit. Yo me encargo del área de marketing de la empresa y pues les doy la más cordial bienvenida al webinar del día de hoy en el que pues les queremos mostrar y presentar este módulo bancario que vive y forma parte de Dynamics, que nosotros de alguna manera quisimos compartir con ustedes y que hemos preparado para un área de finanzas y un área de cuentas por pagar, pues tenga mucho mayores herramientas y posibilidades para poder generar y construir los archivos que a veces tenemos que enviar a las instituciones bancarias y que nos marcan una pauta y una instrucción de cómo se debe construir este archivo. Con ayuda de este módulo, lo que buscamos es que el estar enviando y recibiendo las respuestas sea más ágil, porque el archivo se genera bajo esas especificaciones que cada institución bancaria pues recomienda o nos sugiere que lo hagamos. En esta mañana pues nos acompaña Gilberto Sosa, quien nos dará el tour por el módulo. Actualmente él está encabezando el área de desarrollo e innovación dentro de la compañía y es el encargado de estar administrando y dándole forma a este módulo que les vamos a mostrar. Muchas gracias, Obed, y buenos días a todos. Antes, quiero agradecerles que se den el tiempo de acompañarnos a esta serie de webinars para mostrar ahí los productos que tenemos funcionales y también algunos otros webinars que tenemos para mostrar las nuevas tecnologías y qué es lo que Microsoft nos ofrece, la oferta que nos ofrece Microsoft actualmente para diseñar nuestras soluciones, ¿no? Espero que puedan continuar con esta serie de webinars. Y también invitarlos para que sigan a Poweramicos con José Ramírez, donde también hay sesiones bien interesantes y que tienen mucha valía para ustedes. Bien, el objetivo de esta mañana es conocer el módulo de eBank, que nos ayuda básicamente a llevar el control y generar los pagos a proveedores mediante una aplicación, un módulo que es muy sencillo y que es transparente para el usuario inmerso en Dynamics, que nos ayuda a generarlos de manera muy rápida y segura dentro del ambiente. Mi nombre es Gilberto Sosa, soy gerente de desarrollo en Accentit y he trabajado con Dynamics GP desde su versión 9, ya hace más de 10 años. Actualmente también estoy trabajando con la evolución de Dynamics y un poco de la Power Platform para brindar soluciones más eficientes al mercado. Bien, entrando a lo que es el módulo. El módulo de eBank es diseñado y creado completamente dentro del framework de Dynamics GP, por lo cual pues nos ofrece ahí ciertas características que nos dan seguridad y aparte pues nos brindan un entorno amigable para el usuario. Como les decía, el objetivo de pues es crear fielmente con la información de Dynamics nuestros archivos de pagos a proveedores hacia nuestras diferentes instituciones bancarias que tenemos o con las que pudiéramos llegar a tener algún contrato que nos brinde este servicio de la dispersión de estos pagos. ¿Cómo lo logra este módulo? Bueno, pues a través de algunas ventajas que le vemos ahí, ¿no? Unas de ellas son la multicompañía, que trata de segmentar si una empresa tiene diferentes compañías y cada compañía tiene pues proveedores diferentes bancarios. Aquí nosotros podemos segmentar esto mediante la multicompañía y cada una de ellas trabajaría diferente o con las características que nos pide los bancos. Otra de ellas es la información al día, ya que se encuentra inmersa en Dynamics dentro del framework, pues obviamente consume la información directamente del sistema
y podemos tener esa información que se va generando de los pagos, de las facturas a proveedores, de los pagos a proveedores, se puede consultar de manera inmediata prácticamente, como lo vamos a ver en la demostración. Al momento de ser contabilizada, pues yo ya puedo generar ese archivo para mi banco. Tiene una parametrización sencilla que me brinda la posibilidad de, mediante el layout que nos hace llegar el banco o las definiciones de ese layout, pues puedo parametrizar esas entradas y esas características que me pide para lograr hacer el archivo y que este mismo sea entendible por el sistema del banco. Es flexible porque flexible me abarca ahí varios temas, entre los cuales puedo mencionar que, por ejemplo, una parte de la multicompañía puede ser flexibilidad, dado que cada una de ellas puede ser diferente entre sí. También flexible mediante los archivos que puedo generar. Cada institución bancaria tiene sus características y sus reglas, evidentemente, para generar este archivo. Algunos inclusive piden caracteres especiales para la segmentación de los campos, por ejemplo. Inclusive hay productos que nos piden configurar varias secciones dentro del archivo, como encabezados, como footers, como los detalles. Y hay algunos otros que son más simples, que solamente llevan el detalle de las transacciones. Entonces, esta flexibilidad, el módulo me brinda esta flexibilidad de trabajar tanto layouts sencillos como los más elaborados que me pide el mercado. También cuenta con una comunicación directa con el banco. Con algunos productos, el banco puede configurar algunos sitios seguros o un directorio de carpetas en el cual esté sincronizando la información tanto de ida como de vuelta. Es decir, que yo puedo depositar, el módulo puede depositar esos archivos en ese directorio y el banco leer esa información inmediatamente. Una vez que es depositado ahí, el banco lee ese archivo y posteriormente nos retroalimenta el sistema mediante ese mismo directorio en otra carpeta, y el sistema es capaz de leer esta información que nos está regresando el banco. Entonces, es una comunicación bidireccional si el banco nos provee este servicio, evidentemente. Bien. El diagrama general de la solución o cómo estamos viendo, cómo se diseñó este módulo, se los muestro a continuación. Todo nace con la institución bancaria, pues vaya el contrato que se hace con este servicio, y ese servicio a su vez pues nos manda sus definiciones de cómo es que ellos interpretan la información, el famoso layout y sus características. Una vez que obtenemos esa información, ya dentro de Dynamics nosotros configuramos estas reglas para, mediante plantillas, obtener esta información. Podemos tener, no nos limita a que tengamos solamente una plantilla por banco. Podemos tener diferentes plantillas para cada tipo de layout. Si, por ejemplo, nosotros tenemos convenios con un banco para transferencias interbancarias, es un layout. Si tiene otro convenio CIE, por ejemplo, no sé, de la misma institución, entonces podemos configurar tantas plantillas nosotros querramos dentro del módulo. Bien, entonces nosotros configuramos esta serie de plantillas o plantilla dentro de Dynamics con las características que nos da el banco mediante la flexibilidad del módulo, y posteriormente se hacen las transacciones, o bueno, el módulo lee la información de estos pagos que se han realizado mediante unos parámetros de entrada, lo vamos a ver en la demostración, y tomando la lectura de estos datos del sistema, el módulo es capaz de mediante esta interfaz de la configuración realizada,
tomar la información de GP, procesarla y generar los archivos que ya serían leídos por el banco. Así de sencillo funciona la parte de la salida del layout. El módulo es capaz de poner esta información, como les decía, en unos directorios acordados, preacordados o inclusive si la operación es manual, pues para llevar la administración de estos archivos. Y entonces, si toda la configuración es correcta y la información es mapeada correctamente, entonces esta información la lee el banco y intenta procesar esa información. Entonces, de ahí viene la segunda parte que les comentaba. En muchos clientes o muchos productos, la operación termina aquí. Yo le mando los archivos al banco y entonces el banco ya se encarga de lo demás. Sin embargo, hay otros productos que son más completos y que me llevan un control estricto de esas transacciones. Entonces, el módulo está preparado también para trabajar ya sea con este escenario o con el escenario completo, que sería el siguiente. Una vez que el banco ya obtuvo mis archivos de salida, pues él debe de procesar estas transacciones o intentar procesarlas. Entonces, lo que hace es enviarme algunos archivos para retroalimentar el sistema. Esto me ayuda porque yo dentro de Dynamics puedo obtener el estatus real de cada una de estas transacciones e inclusive si hay algún error que yo pueda solucionar, como formato de datos, algún dato del proveedor que me faltó, etcétera, pues puedo regresar a Dynamics, modificar esta información y volver a mandar esta transacción al banco con la certeza de que si algún pago que yo tengo registrado no se realizó correctamente en el banco, pues puedo volver a mandar esta información. También me asegura que si yo mandé mis pagos y algunos procesaron, algunos no, pues el módulo identifica cuáles son los estatus aprobatorios del banco mediante sus plantillas de regreso y hace que mis registros ya no sean procesados nuevamente, lo cual me da la certeza de que un pago solamente lo puedo mandar al banco una sola vez. Bien, para ello, lo que necesita el sistema es identificar la información que me va a estar regresando la institución. Para ello, hay un módulo de configuración donde yo configuro los códigos de retorno. Bien, una vez que está configurada esa parte, ahorita la vamos a ver en la demostración, el banco me regresa esa información y entonces yo soy capaz de leer mediante esa configuración de retorno qué es lo que el estatus me está regresando de los archivos. Entonces, lo deposita en los directorios que tengo configurados y eso retroalimenta Dynamics GP para tener el estatus real de cada transacción. Bien, ese es el panorama general de cómo es que trabaja este módulo. Ahora voy a pasar a Dynamics para que les muestre cómo es que trabaja realmente. Voy a switchar a Dynamics. Estoy trabajando con la versión 2018 en su versión 10.13, entonces está disponible para esta versión, para 2018 y también para 2016. Bien, lo primero que quiero mostrarles es que el módulo, además de estos módulos que les comenté, de estas ventanas, también posee un adicional dentro de los proveedores para completar la información de ellos. Mediante este link, lo que yo puedo ver es la información de hacia dónde va a surgir o hacia, por ejemplo, qué institución bancaria va a recibir ese pago. Generalmente las plantillas o los bancos hacen notificaciones mediante estos pagos,
Para ello, casi todos nos piden, si no es un número de teléfono, es un correo electrónico. Entonces, esa información ya está almacenada aquí. Es importante que cuando utilicemos el módulo, quienes ya lo estén utilizando, pues tengan esta información correctamente capturada. Bien. Como les comentaba, el módulo se encuentra en la parte de financiero y lo que hace es, para la configuración, en el primer escenario que les mostré, corresponde a estas dos links. Les voy a mostrar paralelos para que los podamos ver. Bien, la primera parte es la parte de las plantillas, donde les decía, aquí podemos tener tantas plantillas nosotros necesitemos configuradas para los bancos que necesitemos. Aquí es importante aclarar que mi plantilla que trabaje, por ejemplo, la que tengo para esta demostración, que es de Bancomer, mi ID de banco que yo estoy utilizando, pues cuando yo quiera generar esas transacciones, es importante que mi chequera corresponda a este banco. Porque de esta manera se amarra la información y comprueba que el banco corresponda y puedo utilizar esta plantilla. Ahorita se los voy a mostrar. Bien, en esta primera parte vemos las partes generales y las generalidades de cada plantilla, donde me pide la información como les decía, de formatos y de inclusive un separador, en el caso de que me lo pida la plantilla. Adicional a eso, lo que tenemos aquí enlistado son las secciones que les comentaba. Este producto en particular me está pidiendo 4 secciones dentro de mi archivo. 2 headers, un detalle y un trailer. Entonces, aquí yo puedo configurar donde mi plantilla, qué tanto requiere mi plantilla y dónde voy a depositar mis archivos de salida. Bien. Una vez que yo tengo configurado esta primer parte, ahora sí paso directamente a configurar mis secciones. Las secciones ya corresponden como les mostraba en la presentación, a la definición de cada banco que nos manda mediante su archivo de características. Y aquí yo puedo configurar cualquier, o más bien tengo que configurar todas las secciones que me pide esta plantilla. Entonces, mediante esta pantalla yo puedo configurar los valores o la información que yo quiero que aparezca dentro de este archivo. Por ejemplo, voy a tomar por ejemplo, este concepto y lo que yo estoy viendo es que las opciones que me da para configurar este campo es que es obligatorio, como puntos finos, digamos aquí. Cuando es obligatorio, el mismo sistema, el módulo, al generar el archivo, me va a validar que este campo tenga información. De otra forma, no se va a llenar este archivo y no lo va a poder generar, lo cual me da una doble seguridad, porque aparte de que estoy leyendo la información de Dynamics, lo estoy haciendo que esa información venga obligatorio. Y entonces vemos como, por ejemplo, en la referencia estoy mandando el documento que estoy pagando. Esto es ya muy característico de cada plantilla y entonces lo que quiero mostrarles es que el módulo me da la opción de yo poder mapear la información que viene directamente de mis pagos, de mis proveedores o de mis facturas que estoy pagando, y que además yo puedo poner valores pues predefinidos, ¿no? Muchos campos lo que nos piden son, en este manda una D, una A, una P, por ejemplo, en estos que son constantes, y entonces ahí no hay necesidad de mapear otra información, ¿no? Entonces, el módulo está preparado para poder mandar a estos campos toda esta información. No es muy complejo, solamente hay que llenar algunos campos y listo. Una vez que tengo configurada esta parte, que es la parte de la salida, sencillo, son dos ventanas. Para los escenarios más complejos, que son los que me da una respuesta del banco,
tengo estos dos links también. Es la configuración de mi plantilla en el tema de la respuesta del banco. Lo que acabamos de ver en las ventanas anteriores es la salida, lo que yo genero hacia el banco. Y lo que estoy viendo en esta pantalla ahora es lo que el banco me va a regresar. Mediante esta configuración, digamos que son las interfaces que hace la transformación de la información y hace posible la comunicación entre Dynamics y los bancos. Entonces, si ven aquí tengo la información que tengo como salida y ahora lo que me permite configurar es dónde voy a estar leyendo yo esas entradas de información. Aparte de eso, lo que estoy viendo del lado derecho es los códigos de retorno. Es decir, que el banco ya me especifica que cuando yo tenga un 04, el tipo de validación que estoy haciendo es inválido. Entonces, eso es un tipo de error que el sistema va a identificar y me va a regresar en los estatus de mis transacciones. Bien, eso trabaja conjuntamente con esta parte donde yo leo esos archivos e identifico esta información y eso me da el estatus. Entonces, otra parte importante de este módulo de respuesta es que los bancos generalmente, bueno, todos trabajan diferente, pero en este caso, por ejemplo, muy particular, lo que hace es que los archivos que me va a enviar son dos. Entonces, por eso tengo dos archivos configurados en esta parte. Uno es un acuse, que es el que me da el estatus digamos, el estatus general del archivo. Y el siguiente, digamos, eslabón de validaciones que hace es la validación. Y esa validación pues ya va más a detalle y ahí sí es la transacción de los pagos. Entonces, la primera validación lo que hace es validarme solamente la estructura del archivo, que tenga la longitud correcta, que tenga las secciones correctas. Y la siguiente parte ya es transaccional, que los datos sean válidos y que se pueda llevar a cabo este pago. Bien, eso es todo lo que tenemos que configurar para poder trabajar con el módulo. Una vez que yo tengo esto configurado correctamente, la siguiente es la parte de las transacciones. Para ello voy a emular, o más bien no voy a emular, voy a hacer una factura para un cliente. Es más, voy a hacer dos facturas, así de manera rápida, con la fecha de hoy. Voy a hacer la primera por 50 y la voy a contabilizar. Y voy a hacer una factura más para el mismo proveedor para ejemplificarles cómo es que el módulo no se limita a que es un pago por factura, sino que con un solo pago voy a saldar dos facturas. Voy a contabilizar. Tengo dos transacciones, dos facturas para este proveedor. Y ahora lo que voy a hacer es pagar estas dos facturas. Entonces voy a ir a mis pagos manuales. Voy a seleccionar el proveedor. Y aquí es importante lo que les mencionaba de la chequera. La chequera que voy a utilizar debe corresponder con el banco que quiero utilizar esa plantilla. Entonces, yo tengo configurada esta chequera. Si lo vemos aquí con el banco, y esto es lo que debe de corresponder con el banco de mi plantilla. Entonces, estoy correcto. Lo que hago es, voy a pagar. Y voy a aplicar este pago a mis dos facturas que creé anteriormente. Voy a buscar estas dos facturas, son estas últimas dos. Las selecciono y voy a contabilizar. Bien. Voy a emitir los reportes, no los necesito en este momento. Ahora,
ya tengo, mi equipo ya realizó estos pagos o ya aprobó estos pagos para estos proveedores, entonces lo que tengo que hacer es ahora mandarle este archivo a mi banco. Para ello voy a mis transacciones en Financiero y tenemos dos links más. El primero es para la salida, donde este módulo lo que me permite ahora es generar a partir de la configuración que yo tengo, pues mis archivos de salida hacia el banco. Lo primero que me pide es un lote, trabaja mediante lotes, con lo cual yo puedo segmentar mis pagos a mis proveedores por lotes, es decir, a lo mejor tengo un lote para un proveedor, a lo mejor un lote para una chequera, etcétera. Entonces me da la flexibilidad de yo poder manipular esta información como, pues, como mi control interno me lo indique. Me pides un lote, como les decía, y importante, la chequera. Si yo selecciono una chequera que no corresponda con la del banco, entonces no me va a mostrar la información. Ok, entonces lo siguiente es la plantilla. La plantilla corresponde con, bueno, la plantilla viene filtrada mediante la chequera, entonces aquí solamente me filtraría las plantillas que tengo configuradas para ese banco. Una vez que selecciono la plantilla, pues me carga mi información de dónde me va a depositar este archivo y cómo se va a llamar este archivo. ¿Ok? Esto ya viene mediante la configuración que hicimos en las primeras ventanas. Lo siguiente es seleccionar un rango de fechas. Yo lo voy a dejar así porque mis transacciones fueron hechas en esta fecha, hoy. Entonces quiero mostrarles justamente cómo es que me trae únicamente mis dos transacciones que tengo realizadas en este momento. Bien, una vez que ya tengo la información, pues el sistema me brinda la posibilidad de que yo pueda elegir qué transacciones son las que quiero mandar o plasmar en este archivo. A manera de ejemplo, lo que voy a hacer es seleccionar solamente una para que veamos cómo sale el archivo y que además esta transacción queda libre para que pueda ser utilizada y esta ya no va a estar disponible. Estoy eligiendo la de 50, voy a procesar. Ok, ya tengo un archivo, entonces lo que voy a hacer es ir a mi directorio. Voy a la ruta y lo que voy a hacer es eliminar este archivo que había creado anteriormente y proceso. Ok. Todo salió bien, entonces todo me indica que todo está mapeado correctamente y que mi archivo está creado. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es venir a comprobar que ese archivo contiene mi información. Lo voy a hacer en este momento, aunque no es necesario, porque mediante la configuración yo ya sé que eso es correcto. Lo voy a abrir y aquí vemos cómo tiene las 4 secciones que me pide esta plantilla, este layout, y la información pues está plasmada correctamente tal como la configuré en mi layout. Entonces, es así como se genera de manera sencilla el archivo. Vean que no tuve que pues manipular información manualmente. El sistema lo hace por mí y me genera el archivo con las características que el banco me está pidiendo. Bien. Ahora, para comprobar que mis transacciones solamente llevó la que elegí y que además la siguiente instrucción está disponible, pues veamos aquí que el control que lleva el módulo me indica que mi transacción que hice por 50, pues ya la procesé, ya la envié, ya está dentro de un lote y entonces por lo cual ya no es disponible para poder mandarla nuevamente. Con esto me aseguro que mis transacciones no se dupliquen y que además mis transacciones que no elegí siguen estando disponibles para enviarlas. Entonces,
Así es como trabaja el módulo de salida. Y la siguiente parte es el retorno. Bien, para ello tengo preparados unos escenarios con un lote ya establecido, en el cual emulo unos archivos de respuesta del banco para que podamos ver cómo es que trabaja el módulo en esa parte. Bien. Voy a cerrar esta ventana y ahora voy a ir a la siguiente parte, que es la consulta de los lotes, donde yo encuentro el listado de mis lotes que están, que fueron enviados y cuál es su estatus actual. Bien, tengo dos, el que creamos en este momento, que va a tener solamente una instrucción, y el de test, que tiene 3 instrucciones y es el cual preparé para que les muestre cómo es que los estatus van cambiando. Les decía, este producto tiene dos validaciones, dos niveles de validación. Los que le mencionaba del el general, que me valida la estructura del archivo, y ese estatus lo vemos en la parte del header de esta ventana, y la parte de validación individual por registro, que es qué pasa con cada uno de estos pagos y su estatus de si fue procesado o no fue procesado. Perdón. Bien, esta ventana me da ese estatus y además me libera mis transacciones. Por ejemplo, si una de ellas fue rechazada por una información incorrecta o lo que llegue a pasar con el banco, entonces esta transacción se libera para que pueda ser incorporada dentro de un segundo lote una vez que ya fue corregida el error encontrado. Entonces, la funcionalidad es la siguiente. Lo que hace el módulo es, mediante un administrador, bueno, tiene que llegar y actualizar el sistema. Lo que hace es leer el arreglo de carpetas y obtener la información en caso de que haya. En este momento no hay nada, por eso no actualiza nada. Y plasma los estatus aquí. Bien. Como les decía, tengo un par de archivos de prueba, donde, por ejemplo, mi primer validación, como les decía, es el acuse. Y aquí voy a trabajar primero con el rechazado, donde el acuse me va a rechazar mi archivo. Y entonces lo voy a poner dentro de la entrada. Ok. Aquí emulo, entonces, el banco coloca mi archivo de respuesta en mi carpeta predefinida y lo que hago es actualizar. Si notan, el sistema lo que hizo fue leer el archivo y mover el archivo. Y eso me da un estatus de qué fue lo que pasó con mi lote. En este caso fue todo rechazado y por lo cual entonces ya estarían disponibles estas transacciones para que puedan ser procesadas nuevamente. Hay ciertos productos que me aceptan parcialidades, es decir, que su validación es individual, y hay algunos que no. Hay algunos que si una transacción es rebotada, todo el archivo, todo el lote me lo rebotan. Y hay otros que solamente me rechazan ciertos pagos. Entonces, eso también es manejable dentro del sistema. Bien, ese fue rechazado totalmente. Entonces, vamos a avanzar en el escenario en el que me lo acepta parcialmente y veamos cómo es que va cambiando el estatus de este lote. Actualizo y ahora me dice que me lo aceptó parcialmente, aunque no me modificó porque no he llegado a la validación de los rechazos individuales. Ahora vamos al escenario donde me lo acepta. Coloco mi archivo y lo que hago es actualizar y ahí está, me lo acepta. Entonces ese es el primer estatus, digamos, en el que me está validando mi archivo vía estructura. Bien, el siguiente es
la validación a detalle. Entonces, voy a utilizar el parcial, donde paso al siguiente archivo. Si recuerdan, en nuestra configuración, yo configuré dos archivos, un acuse y un validación, y además la lógica que va a llevar. Primero es acuse y luego la validación. Entonces, pasamos al escenario en el cual el banco me regresa información acerca del detalle, y veamos cómo cambian en este momento, ahora sí, los estatus de mis transacciones. Veamos cómo uno sí lo pudo realizar y los demás están inválidos. Así es como el sistema lee la retroalimentación del banco, y voy a pasar directamente a cuando me los acepta todos. Entonces, esta es la manera de prueba, y ahí está. Así se vería un lote en el cual todos los pagos fueron dispersados exitosamente, y entonces no hay que hacer nada. Simplemente ahí está para que cuando queramos consultar esta información acerca de cuándo fue que se hizo, o en qué lote se incluyó, por ejemplo, qué pago, no sé, de qué chequera, qué plantilla y qué fue lo que sucedió con ese tipo de registros. De esta forma, cerramos, digamos, el ciclo en donde mando información, recupero información y actualizo mis estatus de estas transacciones dentro de Dynamics, y puedo llevar un mejor control. ¿Qué situaciones estamos atacando aquí? Actualmente, ¿cómo se hacen estos layouts? El banco nos manda esta información, y nosotros, mediante esa información o esa definición de esos layouts, lo que hacen es generar manualmente los archivos. Es decir, se consulta la información mediante reporteo, mediante herramientas, y manualmente se va armando este archivo, lo cual nos da, pues, factores de riesgo, ¿no? Tanto en la creación, por longitud, etcétera, y tanto otro tanto de seguridad, que se presta a que el archivo pueda ser manipulado de manera errónea. Entonces, el módulo lo que nos hace es, pues como vieron, evitamos todo este tiempo del equipo en el cual está identificando los pagos, tiene que recabar la información, tenemos que armar el archivo, y posteriormente, ¿qué hacemos con ese archivo? Entonces, el módulo nos evita todo este journey del usuario, y nos brinda la seguridad de que la información que yo estoy configurando, pues me la va a plasmar dentro del archivo. De esta forma, tenemos una comunicación con el banco, digamos, más transparente para el usuario y más segura. Muchas gracias a todos. Espero haya sido de utilidad, y los esperamos en los siguientes webinars que vamos a tener. Gracias y que tengan buen día.